Hola, ¿cómo les va a todos y a todas? Bueno, para los que ya me conocieron en las primeras clases, yo soy la profesora Claudia Calderón, y para los que han ingresado nuevos en lo que ha sido este proceso de cuarentena, bueno, me presento, yo soy la profe de Historia. La idea de este videíto es que repasemos las actividades que yo ya les di, ¿sí? Y vamos a hacer como una clase muy rápida. Muchos me han esa voz que escuchan ahí por ahí es mi hijo que está por ahí dando vueltas, así que seguramente que en sus casas también les debe pasar que en este tiempo en donde estamos todos quedándonos adentro de las casas no encontramos un lugar solo para nosotros, así que es un lugar y espacio compartidos con la familia, así que van a escuchar ruiditos por ahí de Brunito. Bueno, la idea de este video es interactuar un poquito más cerca con ustedes, que nos veamos, que nos miremos, que me recuerden y poder afianzar algunos conocimientos. Si bien ustedes ya me mandaron trabajo, yo he estado corrigiendo, sigo corrigiendo a medida que ustedes han podido ingresar en la plataforma. Yo quiero que, en principio les quiero decir esto, quiero que estén tranquilos. De a poco vamos a poder acostumbrarnos a esta nueva forma de aprender. Este tiene que ser un espacio también en donde nosotros nos encontremos, como cuando yo iba al aula. Quiero que ustedes, si tienen alguna consulta, una duda sobre las actividades que yo voy enviando, me las dejen escritas ahí, escriban en el tablón. Vieron que cuando ustedes ingresan a Classroom se encuentran con lo primero, que es el tablón. Ahí en este tablón ustedes pueden poner sus consultas. Entonces yo puedo, apenas abro, ver qué les está costando. Tal vez alguna pregunta yo no la expresé bien, entonces ustedes necesitan que yo las reformule. Eso por un lado, ¿sí? Tranquilidad con respecto a eso. Yo ahora no voy a tener en cuenta las fechas de entrega de los trabajos en esta primera etapa. Vamos a trabajar en el sentido de que, si bien yo les pongo fechas de entrega, pero si alguno tuvo un inconveniente, como me han llegado algunos mensajes privados en donde me han referido algunas cuestiones que les han sucedido, por supuesto que los voy a comprender. ¿Qué otra cosa? Hoy vamos a hacer un repaso de los trabajitos que yo les pedí, de los temas de los trabajos. Quiero que, si bien en este proceso en donde estamos en cuarentena, la única herramienta que tenemos, y es una gran herramienta, Internet, por favor, lean lo que van a pegar en el trabajo. Yo sé que muchas veces ustedes no elaboran el texto, sino que seleccionan la parte que quieren responder, lo copian y lo pegan. Está perfecto eso, mientras me cebo un matecito. Miren, ahí la ven, ahí a mi gata Pocha, ahí está. Se las presento, ella es Pocha, mi gata. También va a estar en el video. Bueno, como les decía, no copien y peguen como locos. Traten de leer, de ver si realmente lo que están copiando es la respuesta a la pregunta de la consigna. Lean las consignas, por eso yo les pongo ahí, atentos a las consignas, lean qué es lo que yo les estoy pidiendo, y si tienen una duda me lo escriben. Bueno, vamos a empezar. En primera medida les quiero leer una pequeña introducción, ¿sí? Lo vamos a leer para que por ahí, si alguno quiere ir después pausando el video y copiarlo en la carpeta, también lo puede hacer. Que eso también háganlo. Yo voy a empezar a subir algunos videitos así para que interactuemos. Ustedes también pueden subir lo suyo, decirme: hola profe, soy tal, mi nombre es tal, tengo esta duda, esta consulta. Eso súbanlo siempre al tablón, ¿sí? Ahora, cuando van a subir el trabajo terminado, la tarea terminada, no la suban al tablón, la suben en el área de tareas de trabajo de clase, ¿sí? Ahí, para que yo pueda bajarla, corregirla y hacerles la devolución de la nota y que ya quede registrado en el sistema. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar con esta lectura. Dice:
Si se hace muy largo el video, voy a hacer 2, ¿sí? Para que no se haga una cosa tan larga. Pero vamos a ir de a poquito con los videos para que ustedes y yo también me tengo que acostumbrar a esta nueva forma de encontrarnos, ¿sí? Bueno, empezamos entonces con la pregunta: ¿qué es la historia? Se los leo, que es muy interesante y después lo explico, ¿sí? Cuando se le preguntó al historiador contemporáneo Carr ¿qué era la historia?, respondió: mi primera contestación a la pregunta de qué es la historia será pues la siguiente: un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el pasado y el presente. En esta definición hay un elemento que nos interesa subrayar. Cuando Carr afirma que hay un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, está diciendo que el historiador es como un detective. Nunca está en el lugar cuando se produce el crimen y tiene que investigar después que pasó a través de huellas, de rastros. Sin pistas no sería posible la investigación del detective, y sin restos y vestigios del pasado no hay investigación histórica. De estos restos, a los que se denomina fuentes, depende lo que el estudioso de la historia puede decir. Las fuentes no hablan por sí solas. La interacción entre el historiador y sus hechos significa que esos restos del pasado son siempre interpretados por el historiador. La investigación histórica tiene entonces sus particularidades. Para llegar al conocimiento debe haber equilibrio entre la explicación y las pruebas que lo fundamentan. No puede haber investigación sin interpretación, ni interpretación sin investigación. Bueno, ¿qué me interesa sacar de este texto? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué se los quería compartir? Primero, el qué es la historia. ¿Qué es la historia? Como dice acá este historiador Carr, para él la historia es un proceso de interacción. ¿Qué quiere decir con esto? Es un feedback, un ida y vuelta entre el hecho histórico y el historiador, que es el que se ocupa de estudiar ese hecho histórico. Es un ida y vuelta porque el historiador va hacia el hecho histórico, lo observa, trata de analizarlo con las fuentes históricas que ustedes en el primer trabajo ya las estuvieron trabajando, que ya vamos a ir a ese tema para despejar dudas. El hecho histórico a través de las fuentes le muestra al historiador, de qué se trató, a dónde fue, en qué situación se dio, quiénes fueron los protagonistas de ese hecho histórico, y a su vez el historiador interpreta esas fuentes para de alguna manera imaginarse en su mente cómo se desarrolló, cómo fue el desenlace de ese hecho. Por eso acá el historiador Carr nos dice hace la comparación, dice: el historiador es como un detective. El detective no está en el momento del crimen, viene después a investigar. ¿Y cómo hace para investigar? Bueno, toma las pistas, ¿sí? En el caso de la historia, las pistas nuestras para poder conocer la historia y los hechos históricos son las fuentes de la historia, ¿sí? Los restos de materiales, las fotografías, los relatos, una serie de cuestiones que ya las vamos a charlar en un ratito. Qué interesante hablar de qué es la historia. Finalmente, no solo decir que la historia es una ciencia. Y otra cosa, me interesa que ustedes entiendan, y lo pueden ir anotando, chicos, en la carpeta, chicos y chicas, vayan tomando notas de estas clases, anoten en la carpeta. La historia es dinámica, no es una ciencia muerta, no es algo que pasó hace muchos años atrás y ahora ya no. Todo es historia, todo lo que vamos construyendo es historia. Desde que el hombre empieza a escribir, aparece la historia y se empiezan a contar los hechos. Esto que estamos transitando nosotros en este momento, con el coronavirus, con esta cuarentena, fíjense que el mundo está parado, el mundo está cambiando, ha tenido que modificar la vida del ser humano por este virus que apareció. Esto es un hecho histórico que ustedes y yo estamos viviendo en este momento, estamos siendo también protagonistas. De aquí a 10, 11, 20, 50 años
se va a recordar esta pandemia en el mundo en los libros de historia, ¿sí? Vamos a cortar este videito y lo voy subiendo a la plataforma para que ya el que pueda lo vaya viendo, y en un ratito seguimos, ya retomamos desde aquí. Entonces hablamos de qué es la historia. Creo que quedó bastante claro entonces que la historia no es una ciencia muerta, que es una ciencia dinámica, que se construye, y que hay dos cuestiones en la historia: el hecho histórico en sí mismo y el historiador. Y este ida y vuelta entre el hecho histórico y el historiador es lo que hace que nosotros de repente tengamos un manual de historia con ciertos temas explicados. Es la interpretación que hizo el historiador que escribe el manual de un hecho histórico, y nosotros estamos estudiando. Y ahí es donde tiene que haber un equilibrio. No puede haber una subjetividad en el análisis de ese hecho histórico, ¿sí? Vamos a continuar entonces en otro videito para que no se hagan tan largos, y vamos a retomar esta cuestión de las fuentes de la historia, que fue el tema central del primero y el segundo, la tarea de clase que habíamos hecho y el trabajo práctico, ¿sí? Saludos, nos vemos en un rato.